con un fuerte aplauso desde Madrid recibimos a Ramón. Bienvenido Ramón, ya te está viendo la sala. Es un honor para el PDA en este festejo tan particular tenerte una vez más. Adelante. Muy buenos días a todos. Lamento que la distancia me impida estar hoy físicamente en Montevideo, pero me alegra mucho poder acompañar a Sergio Antonio y a todos ustedes desde Madrid. La oratoria no es una de mis virtudes. Por ello, desde mi adolescencia en Casa Pueblo me refugié detrás de una máquina de escribir, para contar cosas, de las cuales era experto. Pero según Carlos Paz Vilaró, no servían para nada. Pasó el tiempo y cambié la Remington por la Mac. Y créase o no, encontré algunos que se interesaron por mis disquisiciones, incluso Carlos en sus últimos años. Ante mis limitaciones, en una madrugada madrileña me puse a escribir estas líneas que paso a relatarlas. Cuando Sergio Antonio me pidió que prologara este libro después de leerlo, tuve claro qué clase de obra tenía delante. Y por eso comencé el prólogo con una frase que hoy quisiera repetir. Hay libros que se escriben para llenar estantes. Y hay libros que se escriben porque alguien, después de décadas mirando una realidad de frente, decide que ya no puede seguir callando. Creo que este libro pertenece claramente a los segundos. Conozco a Sergio Antonio desde hace muchos años. Hemos coincidido, discrepado, discutido y vuelto a coincidir muchas veces. Y precisamente por eso creo que puedo decir algo importante sobre este libro. No nace de una ocurrencia reciente. No es la consecuencia de una pelea con un ministro. No es una reacción ante un gobierno. No es tampoco un ensayo académico construido desde fuera de la actividad. Para hablar de ensayo académico me lleva invariablemente a mi primera opinión políticamente incorrecta de la mañana. Y prometo que será la única. A eso ya lo tengo acostumbrado a Sergio Antonio. Una vez, no recuerdo cuándo, pero todas las cosas importantes que vienen a mi mente ocurrieron en el siglo pasado. Me invitó a una prestigiosa universidad, de la cual no diré ni el nombre ni el país, a dar una charla sobre turismo, obviamente a sus estudiantes de turismo. Mis palabras fueron muy claras. Una universidad no es una agencia de colocaciones, ni un placebo para sus padres que pagan la abultada matrícula. Es un ámbito de conocimiento, de investigación, de saber universal. Si quieren únicamente una salida laboral, vayan a una escuela de artes y oficios. Como se podrán imaginar, nunca más me invitaron. Pero volvamos al libro. Es el resultado de varias décadas mirando el turismo uruguayo de dentro. Y creo que esta es la primera clave con que hay que leerlo. Sergio Antonio ha sido agente de viajes, operador, empresario, periodista especializado. Ha conocido el turismo desde el mostrador, desde la empresa y desde el periodismo. Por eso, lo que tenemos delante no es exactamente un manual, pese a su título. Yo diría que es algo diferente. Es un diagnóstico y al mismo tiempo una provocación estratégica. Un catedrático diría que es producto de la perseverancia. Mi abuela hubiera dicho, es un tosudo como tú. Y quisiera detenerme solamente en alguna de las preguntas que a mi juicio deja planteadas. Tener turismo no significa necesariamente tener una política turística. La primera es quizá la más elemental. Uruguay tiene turismo, eso nadie lo discute. Tenemos Punta del Este, Montevideo, Colonia, Rocha, las termas, el litoral, el turismo rural, una gastronomía propia y una cultura reconocible y una cantidad considerable de visitantes. Pero Sergio Antonio formula una pregunta diferente. ¿Tener turistas significa que Uruguay ha desarrollado verdaderamente una industria turística a la altura de sus posibilidades? Y su respuesta es bastante incómoda. Dice que no. Dice que hemos confundido muchas veces funcionamiento con éxito. Que el turismo uruguayo funciona, naturalmente. Pero que una cosa es que una actividad funciona y otra muy diferente que exista detrás de ella una estrategia destinada a saber crecer, competir internacionalmente y generar riqueza. Y creo que esta es la distinción que atraviesa todo el libro. Pues una cosa es administrar el turismo que tenemos y otra muy diferente es construir el turismo que podríamos tener. El segundo asunto es todavía más incómodo, los números. Durante años nos hemos acostumbrado a escuchar que Uruguay recibe 3 millones, 3 millones y medio, 4 millones de turistas. Y nos sentimos orgullosos porque esas cifras comparadas con nuestros 3 millones y medio de habitantes parecen extraordinarias.
Pero Sergio Antonio hace una pregunta muy sencilla. ¿Son realmente turistas? Porque visitante y turista no son exactamente lo mismo. Cruzar una frontera no significa necesariamente realizar una actividad turística de verdadero impacto económico. Y acá aparecen uno de los problemas más interesantes que plantea el libro. No basta con contar personas. Hay que saber quién viene, por qué viene, cuánto tiempo permanece, dónde duerme, cuánto gasta, qué consume y qué valor económico deja en el país. El tema se complica aún más en los años que Brasil está barato para los argentinos y utiliza nuestro territorio para llegar a las playas norteñas, dándose la circunstancia que los contamos cuando entran por Fraiventos y lo volvemos a contar cuando vuelven por el Chuy y ya nos atraviesan nuevamente nuestro territorio rumbo a su país. Porque medir turismo no consiste en contar movimientos migratorios, consiste en comprender comportamientos económicos. Y hay algo todavía más peligroso que disponer de datos imperfectos, es terminar creyendo que estos datos describen perfectamente la realidad. Porque entonces dejamos de corregir. Y aquí me permitiría resumir el problema con una frase. No hay nada más peligroso que tomar decisiones aparentemente correctas partiendo de un diagnóstico equivocado. Este me parece uno de los grandes méritos del libro. Nos obliga a desconfiar de nuestras propias certezas. Y eso nos conduce a Argentina. Durante décadas hemos celebrado temporadas extraordinarias como éxitos de nuestra política turística. Pero existe una realidad bastante más prosaica. Cuando la Argentina marcha bien, cuando el peso argentino tiene capacidad adquisitiva y cuando las condiciones cambiarias favorecen el viaje, los argentinos vienen a Uruguay. Y cuando Argentina entra en crisis, dejan de venir o reducen su gasto. Esto ocurre independientemente de quién ocupe el Ministerio de Turismo en Montevideo. Naturalmente la promoción importa, pero sería bastante presuntuoso atribuir al éxito de una campaña publicitaria fenómenos que muchas veces se explican fundamentalmente por la situación económica de nuestro principal mercado emisor. Terminado el siglo pasado, en mis épocas de Casapueblo, realicé una investigación sobre el comportamiento de las variables del peso argentino, el peso uruguayo y el dólar, desde 1956 hasta 1998, dando como resultado una serie de curvas que corrían en paralelo perfecto con la cantidad de turistas arribados al Uruguay. Y eso vuelve a llevarnos al mismo punto. Necesitamos inteligencia turística antes que relato turístico. El cuarto asunto es la conectividad. Aquí Sergio Antonio plantea otra de las cuestiones centrales del libro. Durante muchos años Uruguay tuvo una compañía aérea nacional. Podemos discutir todo lo que querramos sobre Puna, sobre su gestión, sus errores, sus pérdidas, su modelo empresarial o las circunstancias de su desaparición. Pero hay algo que ocurrió cuando desapareció y que quizá discutimos insuficientemente. Uruguay perdió capacidad para intervenir sobre su propia conectividad aérea. Desde entonces dependemos en gran medida de decisiones tomadas en despachos empresariales situados fuera de Uruguay. Y no hay nada reprochable en eso. Una compañía extranjera decide sus rutas de acuerdo con sus propios intereses. Es exactamente lo que tiene que hacer. El problema consiste en que nosotros pretendamos construir nuestra política turística dependiendo exclusivamente de esas decisiones. Sergio lo expresa en una frase que me parece una de las mejores del libro. La conectividad no es una consecuencia del éxito turístico, es una condición para alcanzarlo. Creo que esta frase merece ser recordada, porque podemos gastar millones en promoción turística, podemos realizar magníficas campañas, podemos concurrir a todas las ferias internacionales, pero hay una pregunta que el turista termina haciéndose. ¿Cómo llego? Y después otra. ¿Cuánto me cuesta llegar? Si no podemos responder satisfactoriamente a estas dos preguntas, buena parte de lo demás se vuelve secundario. Por eso me parece particularmente interesante la idea de Sergio Antonio que desarrolla de una aerolínea nacional de referencia. No necesariamente volver a Pluna. No necesariamente reproducir una compañía estatal tradicional, sino recuperar de alguna manera inteligente y económicamente sostenible, por supuesto, capacidad nacional para influir sobre nuestra conectividad. A este inteligente análisis me tomo el atrevimiento de agregar el tema fluvial, en cuanto a la conectividad de nuestro principal mercado por medio del Río de la Plata. Este tema lo conozco desde mi infancia. Mi padre fue capitán del Ciudad de Buenos Aires y del Ciudad de Colonia, capitán de armamento de Dodero y director nacional de la Marina Mercante Argentina. En casa, el cruce del Río de la Plata era el tema de conversación predominante.
ya por ello, ya por las 90, pensé que el tráfico fluvial del Río de la Plata debería tener una línea de referencia estatal. Sí, estatal, perdón, Sergio Antonio, para regular el monopolio que se estaba gestando en ese momento. Los amigos de Últimas Noticias me hicieron una nota con caricatura y todo, una imagen mía al timón de un buque, donde defendía esta teoría. La reacción de la empresa que se dio por aludida fue bastante fuerte. Se ve que no les hizo mucha gracia mis ideas, aparentemente estatistas, que yo veía como una forma de controlar un monopolio en ciernes. Pero quizá la tesis más provocadora del libro sea otra. Sergio Antonio sostiene que el problema puede estar en el propio instrumento en el cual intentamos conducir el turismo. Durante décadas discutimos quién debería ser ministro, si debía conocer el sector, si debía provenir de la actividad privada, si debía ser técnico o político. Mi posición estrictamente personal es que el ministro debe ser un político de fuste o un dirigente empresarial experto en conflictos, que encare con sutileza el rol del turismo dentro del gabinete, frente a su presidente y frente a sus compañeros de mesa, no necesitando saber nada de turismo. Y para muestra basta un botón, más bien dos botones. Los dos ministros, a mi entender, más transformadores que tuvimos, uno era panadero y el otro veterinario. Pero Sergio Antonio cambia la pregunta y dice, ¿y si el problema no fuera el ministro y si fuera el ministerio? Creo que el libro acá alcanza su punto más audaz, porque un ministerio pertenece necesariamente a una lógica administrativa. Tiene expedientes, presupuestos, funcionarios, procedimientos, controles y tiempos políticos. Pero el turismo actual funciona con otra velocidad. Las aerolíneas cambian de ruta, las plataformas cambian comportamientos, los algoritmos modifican decisiones de compra, aparecen destinos nuevos, cambian las monedas, cambian las preferencias, cambian los mercados, y todo ocurre prácticamente en tiempo real. Entonces Sergio Antonio plantea algo que merece por lo menos ser discutido. ¿Puede una estructura administrativa tradicional conducir eficazmente una industria que funciona a la velocidad del mercado global? Su propuesta es una autoridad nacional de turismo, profesional, técnica, con autonomía operativa y sobre todo dotada de algo lo que aparece continuamente en el libro, un cerebro estratégico. Yo no sé si esa será finalmente la solución institucional exacta. Y creo que tampoco es necesario estar de acuerdo con Sergio Antonio en cada detalle para reconocer el valor de la pregunta, porque precisamente esa es la función de un libro como este, no entregarnos a respuestas cerradas, obligarnos a formular preguntas que habíamos dejado de hacernos. Y yo, finalmente, el aspecto que más me interesa. Leyendo el libro tuve la sensación de que Sergio Antonio estaba escribiendo sobre turismo, pero en realidad estaba hablando de algo mucho más profundo, bastante más profundo. Estaba hablando de Uruguay, de nuestra manera de vernos. Uruguay es un país pequeño, es una realidad geográfica y demográfica. Pero convertir esa dimensión en una limitación intelectual es una decisión nuestra. Tenemos una cierta tendencia nacional a sentirnos cómodos con objetivos razonables, a administrar correctamente, a no exagerar, a no pretender demasiado. Incluso hemos convertido esa modestia en una especie de virtud nacional. Y probablemente muchas veces lo sea. Pero quizá debamos preguntarnos si, en materia de desarrollo económico, esa modestia no termina convirtiéndose también en una limitación. Porque Uruguay tiene atributos turísticos extraordinarios, tiene estabilidad institucional, tiene seguridad comparativa, tiene calidad de vida, tiene costas, tiene campo, tiene ciudades de escala humana, tiene gastronomía, tiene cultura y tiene una posición privilegiada entre Argentina y Brasil. Además tiene algo cada vez más escaso en el mundo contemporáneo. Es un país confiable. Entonces la pregunta debería invertirse. En lugar de preguntarnos por qué Uruguay podría aspirar a convertirse en un destino turístico mucho más importante, deberíamos preguntarnos, ¿por qué no? ¿Por qué hemos aceptado durante tanto tiempo que nuestro techo sea simplemente gestionar razonablemente lo que ya bien tenemos? Y acá aparece el título secundario que Sergio eligió para su libro, La oportunidad que nos debemos. Creo que estas 5 palabras contienen buena parte de la obra. No es la oportunidad que nos debe un gobierno, no es la oportunidad que nos debe un ministro, no es la oportunidad que nos deben los empresarios, es la oportunidad que Uruguay se debe a sí mismo. Y termino regresando al prólogo. Escribí allí que esperaba que este libro fuera leído por quienes tienen responsabilidad de decidir, pero también por quienes creen que las preguntas incómodas son el problema, porque no lo son.
El verdadero problema comienza cuando dejamos de formularlos. No tenemos por qué estar de acuerdo con todas las respuestas de Sergio Antonio Herrera. Yo mismo seguramente podría discutir algunas. Pero después de leer este libro resulta bastante difícil seguir haciendo algunas preguntas como si nunca hubieran sido formuladas. Y ese para mí es su principal mérito. Sergio Antonio ha puesto sobre la mesa una discusión que Uruguay necesita. Una alegría compartir estos momentos con todos ustedes y realmente extrañando estar presencialmente en Montevideo. Les mando un gran abrazo de este Madrid con 39 grados a la sombra y rodeado de incendios, y desde ayer y en estos mismos momentos la ciudad de Ceuta está siendo invadida por 60.000 jóvenes en bañador que entraron nadando, pero todos jóvenes en edad de combatir. Les dejo el tema. Un gran abrazo. Me anoté 3 palabras escuchándote, Ramón. Pasión, inteligencia, conocimiento. Qué mezcla.